Bueno, una vez más, para todos, amados hermanos, paz y gracia, damos la bienvenida a todos ustedes, les damos la bienvenida a todos a este canal JL López Apología. Si no nos estás siguiendo, te invitamos a que lo hagas, a que le des me gusta a cada video y a que puedas compartir cada enseñanza que desde este canal nosotros compartimos. Saludos a todos los que se están conectando allí por la plataforma de TikTok y a todos los que están aquí por esta otra plataforma. Paz y gracia para todos. Vamos entonces a continuar con nuestra serie Una fe responsable, cómo debemos comprender que todo está escrito. Este tema hoy lo vamos a terminar, hermanos, hoy vamos a terminar este tema, cómo debemos comprender que todo está escrito. Recuerden que en la enseñanza del miércoles anterior estábamos analizando la oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a hacer a los discípulos judíos en Mateo capítulo 6 y nos habíamos quedado en el versículo 11. Entonces vamos por favor a la escritura, Evangelio según San Mateo capítulo 6 y vamos entonces al versículo 11. Ok. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice así el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, vamos a seguir analizando esa oración, vamos a seguir analizando lo que esa oración implica para cada uno de nosotros. Vamos a seguir aprendiendo, amados hermanos, qué es lo que esa oración nos enseña. Porque dentro del cristianismo contemporáneo, uno de los grandes errores que hay dentro del cristianismo contemporáneo es no entender lo que es la oración y no comprender para qué fue dada la oración. Entonces, hemos venido analizando versículo por versículo lo que implica para el hombre, para cada uno de nosotros, poder comprender lo que significa la oración y qué podemos nosotros aprender de eso. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiero que presten mucha atención aquí, hermanos. En ese texto, en el idioma original en el cual el Evangelio fue escrito, y quiero, antes de entrar en materia, quiero que por favor tengan en cuenta esto que les voy a explicar aquí porque es importante para poder profundizar en este versículo 11. Jesús está hablando, ojo aquí, el idioma que Jesús utiliza allí para hablar a sus discípulos judíos es el idioma arameo. Jesús está hablando en ese contexto en arameo. Quien escribe el Evangelio, ojo, quien escribe el Evangelio en idioma griego. ¿Por qué los evangelios se escribieron en griego y por qué las cartas de Pablo se escribieron en griego? ¿Y por qué el Apocalipsis se escribió en griego y por qué las cartas de Pedro y de Juan, de Santiago y de Judas se escribieron en griego? Porque el idioma griego en el contexto era el idioma universal. ¿Por qué les explico esto? Porque necesito que ustedes comprendan algo muy importante que está allí en ese texto. Entonces, Jesús está hablando en arameo y a quien le está hablando Jesús es a los discípulos judíos. Solo que el texto, repito, el Evangelio se escribe en idioma griego. ¿Por qué tener eso en cuenta es importante? Porque la palabra griega que aparece allí para pan es la palabra artos y esa palabra desde el idioma griego traduce tres cosas o se puede utilizar para tres cosas. Primero, para hablar literalmente de pan, para hablar de alimento y para hablar de comida necesaria para vivir. Ojo con eso. Para hablar de alimento, para hablar de
pan y para hablar de comida necesaria para vivir, ¿sí? ¿Por qué es importante entender esto? ¿O en dónde está el punto interesante aquí? ¿En dónde está el punto interesante aquí? De esa palabra, ¿sí? Ojo aquí con eso. El punto interesante de esa palabra no tiene nada que ver con el idioma original. Ah, Dios mío, bendito. Los hermanos están entrando tarde y entonces yo tengo que entrar otra vez aquí y me salgo, hermanos. Tengamos en cuenta, por favor, que es a las 8 que comenzamos. Por favor, por favor. Présteme la atención aquí. El punto interesante de esto no es la palabra como tal en el idioma original griego, ¿sí? Es poder entender lo que para el contexto judío, ojo aquí, es poder entender lo que para el contexto judío el pan representaba. Me explico. En la cultura judía, en el mundo judío, el pan, y sigue siendo hasta ahora, para un judío ortodoxo, el pan sigue siendo el alimento básico y tiene una significancia y tiene una relevancia extremadamente alta para un judío cuando el judío habla o se refiere a pan, ¿sí? El pan para un judío no era un lujo, hermanos. El pan para un judío tiene una analogía, es la representación de todo aquello que sostiene la vida. Eso es lo que es importante de ese texto. Entender lo que el discípulo judío que está escuchando lo que el maestro le está enseñando, comprende de lo que es danos hoy el pan de cada día. Eso es importante. Comprender lo que es danos hoy el pan de cada día. Eso es bien importante. Por eso, cuando nos topamos allí con pan, pan allí significa mucho más que un pedazo de harina. Me explico. Cuando ustedes leen allí, danos hoy el pan de cada día, no se imaginen que la idea de Jesús es que ellos pidieran un pedazo de pan de harina todos los días a Dios. No, no se imaginen eso porque eso tiene una, un, tiene una revelación muchísimo más profunda. Que un judío pidiera a Dios, danos hoy el pan de todos los días, representaba completamente todo lo que tenía que ver con la provisión diaria de un judío. ¿A qué equivale eso? Eso equivale, hermanos, a decir, danos hoy todo lo que necesitamos para vivir conforme a tu voluntad. Para un judío, escuchar esa petición, el judío inmediatamente, escuchen esto, el judío inmediatamente recordaba el maná en el desierto, el maná que sus ancestros comieron en el desierto, ¿sí? ¿Qué pasó con Israel en el desierto? Israel en el desierto tenía que recoger solamente el pan, la porción que el pueblo se tenía que comer o la porción que el pueblo se iba a comer durante el día. El resto del maná ellos lo tenían que dejar tirado en el desierto y no podían tomar no podían tomar de más de lo que ellos durante el día se iban a comer. Eso es bien importante entenderlo. ¿Por qué no podían acumular? Ojo, ¿por qué no podían acumular? Vuelvo aquí, Dios bendito. ¿Por qué no podían acumular? Présteme por favor mucha atención aquí. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender de esa frase en el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ojo, ¿por qué bajo el antiguo pacto Israel no podía tomar más maná del que ellos se iban a comer? Y quiero que presten mucha atención aquí, amados hermanos, porque aquí es donde nosotros hallamos un principio hermoso del reino de Dios con respecto a la oración, ¿sí? Que poco se comprende hoy. Ojo, un principio hermoso con respecto a la oración que poco se comprende hoy. ¿Por qué Dios no le permitió a su pueblo guardar, acaparar maná en el desierto? ¿Por qué no se lo permitió? Porque Dios quería enseñarle a su pueblo dependencia.
Y eso tiene mucho significado para cada uno de nosotros hoy, cuando leemos cuando leemos el modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo le enseña a levantar a los judíos que habían creído en él. La intención de crear una dependencia, ¿sí? Cuando ustedes entienden eso, se van a dar cuenta sin ningún problema que el texto allí en Mateo capítulo 6 retoma exactamente el principio de lo que leímos el miércoles anterior, ¿sí? Danos el pan de cada día, el pan de cada día, dánoslo hoy. Pongan cuidado a esto. ¿Qué fue lo que ellos no dijeron? Danos el pan. ¿O qué fue lo que Jesús les enseñó a que no tenían que decir? Danos el pan para un año. No, dice, danos hoy la porción que necesitamos cada día. Ojo con eso que es muy importante. Aquí es, repito, donde nosotros encontramos un principio que podemos aplicar a nuestras vidas como discípulos de Cristo. ¿Cuál es el principio que hallamos ahí, amados hermanos? Ojo aquí con esto, por favor. ¿Cuál es el principio que hallamos ahí? Esa vida que nosotros llamamos vida cristiana, esa vida que nosotros llamamos de iglesia de Cristo, esa vida que nosotros llamamos como discípulos de Cristo, amados hermanos, no fue diseñada, ojo aquí, no fue diseñada para vivir de reservas espirituales. ¿Me está entendiendo? Nadie puede vivir una vida en Cristo como discípulo de Cristo dependiendo de reservas espirituales. Esto no se trata de yo me congrego un mes y en ese mes yo tomo harto alimento espiritual y dejo de congregarme 2 meses y a los 2 meses vuelvo por otro mes para poder recibir harto alimento espiritual. Ahí nosotros encontramos el principio o uno de los principios de lo que entendemos hoy, repito, como vida cristiana. La vida cristiana o la vida como discípulos de Cristo, hermanos, no fue diseñada para vivir de ninguna manera de reservas espirituales. ¿Qué significa eso? Que cada uno de nuestros días de vida, cada día debe de comenzar dependiendo cada uno de nosotros nuevamente del Señor. ¿Sí? En el pensamiento hebreo, repito, cuando Jesús dice pan, está incluyendo alimento, está incluyendo vestido, está incluyendo techo, está incluyendo salud, está incluyendo fuerzas, está incluyendo trabajo, está incluyendo sabiduría y está incluyendo gracia. Ese es el pensamiento, ojo, ese es el pensamiento judío y todavía, repito, es el pensamiento en un judío ortodoxo cuando el judío piensa en pan. Cuando un judío piensa en pan, piensa en plenitud. Y eso es importante. Y ya les voy a explicar por qué el judío piensa de esa manera. ¿Sí? Entonces, cuando un judío repetía esta oración, decía algo así como, danos hoy todo aquello que nosotros necesitamos para cumplir tu voluntad. Miren cómo este texto es paralelo con Mateo capítulo 6 del versículo 31 al 33, donde Jesús le dice a los mismos discípulos, no os afanéis, porque vuestro Padre Celestial sabe las cosas que os hacen falta, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que eso lo tocamos el miércoles anterior. Ahora bien, noten entonces, noten algo aquí bien interesante. Recuerden que Jesús nace en un contexto judío. Ojo con esto. Jesús nace en un contexto judío y Jesús crece en un contexto completamente judío. ¿Me están entendiendo? Jesús nace como judío y crece y es formado, es educado en un contexto judío. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque Jesús, al ser enseñado como judío, Jesús también entendía perfectamente como judío el significado de lo que era el pan. ¿Sí? Cuando usted va, hermano, a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, en ese texto Moisés dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Jehová. Qué interesante. ¿Por qué es interesante eso? Porque fue exactamente el texto que le citó Jesús a Satanás, al diablo, en el desierto, en Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue el texto que Jesús le cita a Satanás en el desierto? Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y aquí es donde vamos entendiendo que el pan físico, amado hermano, en el contexto de las palabras que Jesús cita en Mateo capítulo 4, versículo 4, el pan físico allí claramente está apuntando hacia un alimento completamente superior. ¿Cuál es ese alimento? Obviamente Jesús lo dice, la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús dice, y esto es importante que cada uno de nosotros lo podamos comprender, ojo aquí, cuando Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está haciendo una declaración, ¿sí? El texto en Deuteronomio hace una declaración y esa declaración significa que el ser humano, que el hombre tiene dos tipos de hambre, una física y otra hambre que es espiritual. Alguien se preguntará quizás cuál de las dos hambres es la peor. La peor no es la del cuerpo. La peor hambre es la que el hombre tiene de la palabra de Dios y esa se padece en el alma. Por eso es que cada hombre y cada mujer que profesa la fe en Cristo necesita todos los días alimentarse de la palabra, así como nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo material necesita todos los días de alimento físico diariamente. ¿Sí? De la misma manera, el espíritu necesita palabra de Dios diariamente. Ahora bien, ¿por qué el pan tenía tanto significado tanto en el contexto y por qué el pan tiene tanto significado en nuestro contexto, amado hermano? Porque ese pan que Jesús le enseña a pedir a los judíos, tenía en el contexto una tipología y era tipología de Cristo. Lo voy a decir en otras palabras. Ese pan que se encuentra en ese texto, de alguna manera haya su cumplimiento en Cristo. ¿Por qué digo esto? Pues Jesús dijo, Juan, Juan 6:35 dice Jesús, yo soy el pan de vida. Y luego en el versículo 51 del mismo capítulo 6 del Evangelio según San Juan, dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, piensen por favor en lo profundo de esa exclamación, danos hoy el pan nuestro de cada día. Todo el Antiguo Testamento, cuando se habla de pan, apuntaba hacia Cristo. El maná en el desierto era tipología de Cristo. Los panes de la proposición era tipología de Cristo. El pan cotidiano que partían en las casas era tipología de Cristo. Todo señalaba de alguna manera al verdadero pan. ¿Me están entendiendo? ¿Qué significa esto? Cuando los hijos de Dios, ojo aquí que aquí es donde surge lo importante. Cuando los hijos de Dios piden por pan, ojo, debemos hacerlo en el sentido profundo de lo que el pan realmente significa para la vida de cada uno de nosotros. Ojo con esto que es bien importante. Cuando nosotros entendemos eso, amados hermanos, yo entiendo que cuando yo dirijo en mi oración y le digo, Padre, que la provisión tuya no falte en mi casa, que el pan no falte en mi casa, que el alimento no falte en mi casa, debo de hacerlo con esa conciencia clara de que estoy hablando de Cristo. Padre, danos hoy más de Cristo, porque Cristo es realmente el alimento verdadero del alma. La mayor necesidad, hermano, que nosotros podamos tener
La mayor necesidad del creyente no es el alimento espiritual, perdón, no es el alimento material, es el alimento espiritual que tiene que ver o que se tipifica o que se desarrolla o que se comprende como una relación personal con el Señor todos los días. Quiero por favor que mediten en eso. Versículo 12. El versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas. Pónganle cuidado a eso, por favor. Ojo, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué interesante eso. Jesús le enseña a sus discípulos judíos a pedir en oración al Padre, perdónanos nuestras deudas. Qué interesante eso. ¿Por qué digo que es interesante eso, hermanos? Porque Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que sus pecados, a ver, ¿cómo explico esto? Jesús les estaba enseñando a sus discípulos a que vieran sus pecados, a que desarrollaran una conciencia de su pecado como una deuda. ¿Sí me están entendiendo? ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque dentro del cristianismo hoy, ojo, dentro del cristianismo hoy, pocos hombres y mujeres entienden el pecado como una deuda. ¿Sí? Ustedes se dirán, ¿por qué el pastor dice dentro del cristianismo hoy? Porque yo necesito entender, yo como cristiano, al cual le fue perdonada ya esa deuda. Ojo aquí con lo que le voy a explicar. Yo como cristiano, al cual ya le fue perdonada esa deuda, yo tengo que comprender que el pecado, o tengo que desarrollar una conciencia, que el pecado en el hombre es una deuda y que es una deuda, ojo, que es una deuda que se tiene que pagar y que el hombre en sus propias fuerzas o por sus propios medios no puede pagar. ¿Por qué yo como hijo de Dios tengo que tener eso claro? Porque cuando vos salís a evangelizar, si vos entendés con claridad que una deuda, perdón, que un pecado es una deuda o equivale a una deuda, entonces vos vas a saber o vos vas a salir a la calle a hacer una evangelización correcta, ¿sí? Vos vas a salir a la calle a buscar a un pecador, a hablarle a un pecador que tiene una deuda por pagar con Dios y ya sabes por lo menos cómo vas a cómo vas a entrar en la conversación y cómo le vas a plantear la predicación del evangelio, ¿sí? Ahí comprendes que no le vas a entrar simplemente con un Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, no, ya tenés una conciencia que el pecado en el hombre es una deuda con Dios que se tiene que pagar y que el hombre no puede pagarla. Eso te da una entrada para poder desarrollar el evangelio de la gracia y poder predicar el evangelio de Cristo. Ojo aquí, que eso es muy interesante. Luego dice, ojo aquí lo que dice Jesús allí, luego dice, como también nosotros perdonamos, y ahí es donde Jesús enseña la importancia del principio que tiene el perdón. Jesús allí no está enseñando salvación por obras, hermano. Enseña que quien ha recibido misericordia debe desarrollar un corazón misericordioso para también dar, otorgar misericordia. ¿Sí? Eso es muy importante para nosotros, porque usted se topará algún cristiano evangélico que tal vez usted lo ha escuchado decir en algún momento, yo perdono, pero no olvido. Ojo con eso que es muy importante, ¿no? Hay que entender qué es perdonar. Perdonar, hermano, no necesariamente es olvidar. El ser humano no tiene la capacidad de olvidar a menos que Dios haga que el ser humano olvide. Pero perdonar no necesariamente implica olvidar algo. Perdonar implica en muchas ocasiones y casi siempre recordar algún agravio, pero ya sin ninguna ofensa. ¿Sí? Espero me estén entendiendo eso. Eso es bien importante para cada uno de nosotros. Versículo 13.
El verso 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Ojo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos. Amén. Ojo con ese no nos metas en tentación, porque ahí no significa que Dios tiente, ¿no? Tengan en cuenta eso. Ese no nos metas en tentación no implica que Dios sea el que tienta al hombre. Recuerden las palabras de Santiago capítulo 1 versículo 13. Santiago dice claramente que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿cuál es la idea de ese no nos metas en tentación? La idea es una especie de no permitas que entremos en pruebas que nosotros no podamos soportar. O no permitas que entremos en pruebas en las cuales terminemos cayendo en ellas. ¿Sí? Luego dice, líbranos del mal. Y ese líbranos del mal, por el contexto, se puede entender perfectamente de dos maneras. Del mal, de las malas cosas que pueden ser generadas por el reino espiritual en nuestras vidas de maldad, o literalmente del maligno, haciendo referencia a Satanás. ¿Sí? Ambas ideas, repito, armonizan perfectamente con el contexto bíblico. El punto es que toda oración verdadera, ojo, el punto es que toda oración verdadera, hermanos, reconoce nuestra dependencia espiritual de Dios. Nosotros no somos suficientemente fuertes para vencer solos. Necesitamos la gracia que en teología se entiende como la gracia preservadora o provisionista de Dios. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dijo Jesús allí, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Vuelve Jesús a tocar el tema, amado hermano, del perdón. Miren qué interesante esto. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús vuelve a hacer énfasis en el perdón si acabó de hablar de la importancia del perdón? ¿Por qué Jesús hace énfasis en el perdón? Por una razón muy simple. El mayor obstáculo para la comunión con Dios muchas veces no es la falta de oración, hermano, sino la falta de perdón, de comunión con nuestro prójimo o con nuestros hermanos. ¿Qué indica eso? ¿Qué indica eso? Que la relación, y esto es bien importante que cada uno de nosotros lo tengamos claro, ojo aquí con esto. ¿Qué significa eso? Que la relación mía horizontal, que mi relación con mi prójimo, que mi relación con mis hermanos afecta la relación vertical con Dios. ¿Sí? Afecta la relación vertical con Dios. El hombre tiene dos tipos de relaciones y de alguna manera la cruz del Calvario apunta a eso o habla de eso. La cruz tiene un palo vertical y sobre el palo vertical hay un palo horizontal. La cruz habla de dos tipos de relaciones. De la relación del hombre con el hombre, de la relación horizontal y habla de la relación que el hombre tiene con Dios. Si mi relación horizontal no es buena, la relación horizontal, que es mi relación con mi prójimo, con mis hermanos, va a terminar afectando mi relación vertical. Tengan en cuenta eso que es bien importante. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Conclusión. ¿Qué es lo que este pasaje enseña, hermano? Que cuando nosotros hablamos de oración eficaz, la oración eficaz no consiste. Esperemos un momentico. Los hermanos que están aquí en TikTok me están viendo bien porque estoy viendo que se está ralentizando la imagen. ¿Me están viendo perfecto? ¿Me escuchan perfecto? No sé qué pasa. Ok, perfecto. Gracias, Fabián. Listo. Marlene, le dije que entraran por acá. Ojo, Marlene.
Bien, póngame pues cuidado aquí, hermano. Ustedes han escuchado hablar dentro de la jerga cristiana, del dialecto cristiano, han escuchado hablar de algo que se entiende y que se escucha como la oración eficaz, ¿cierto? Hablando del texto, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho, pero présteme la atención a esto. Quiero que ustedes comprendan, hermanos, que cuando se habla de oración eficaz, no se habla de una oración que logra cambiar el propósito de Dios. No se habla de una oración que logra cambiar el decreto de Dios o lo que Dios estableció. No. La oración eficaz es esa oración en la cual el hombre, cuando la ejerce, logra someter su voluntad a la voluntad de Dios. Les voy a poner un ejemplo de oración eficaz bíblica. La oración que nuestro Señor Jesucristo hizo antes de entrar al Calvario en, en, en Dios, se me fue la palabra. En, bueno, se me escapó esa palabra. En la oración que Jesús hace antes de entrar al Calvario. ¿Sí? Ojo con eso, que es bien importante. La oración eficaz no tiene nada que ver con torcerle la mano a Dios para que Dios termine cambiando a favor mío lo que él dijo que iba a hacer. Entonces, voy a darles un problema que hoy tiene Hermano, el cristianismo. Voy a darles un ejemplo de un problema que hoy tiene el cristianismo. No me activen los micrófonos, por favor. Voy a darles un ejemplo de un problema que hoy tiene el cristianismo. Y ese ejemplo se los voy a dar con una denominación herética y falsa de falsa doctrina que hay aquí en Colombia, en Bogotá. Estoy hablando de avispamiento, digo avivamiento, que yo lo llamo avispamiento, ¿sí? Póngame cuidado a esto. Esa denominación que tiene serios problemas teológicos y doctrinales, en ese lugar no hay sana doctrina. Es uno de esos lugares de mega iglesia que hace parte de ese cristianismo falso. Resulta que Avispamiento está convocando una marcha para Jesús en Colombia. Póngame cuidado a esto. Están convocando una marcha para Jesús aquí en Colombia. Una marcha para Jesús. Resulta que ayer logré comprender cuál es el sentido que para ellos tienen una marcha para Jesús. Lo han hecho varias veces. Ojo, lo han hecho varias veces. Y siempre son ellos los que convocan la marcha para Jesús. Ok, ayer estuve viendo un video donde me hizo comprender el sentido, ojo, el sentido que para ellos tienen esa marcha. ¿Sí? Resulta que avispamiento, y digo avispamiento porque son extremadamente avispados para sacarle la plata a la gente, ¿no? Resulta que Avispamiento, me di cuenta ayer que ya tienen un almacén de ropa en la congregación llamado Avivamiento Store. Qué interesante. ¿Qué venden en dicho almacén de ropa? Supuestamente ropa cristiana. ¿Qué venden? Venden camisetas, venden gorra y todo tipo de ropa para la marcha que ellos le van a hacer supuestamente a Jesús. Entonces, claro, tienen una cantidad de camisetas, Marcha por Jesús, Sal a las calles a caminar por Jesús, Colombia para Cristo y toda esa parafernalia de ese tipo de cristianismo que está más perdido que da en el Día de la Madre, hermano. Ok, claro, la marcha es para Jesús, ¿no? El dinero que ellos recogen de todo lo que venden es para ellos, pero la marcha sí es para Jesús. Ahora bien, pónganme en cuidado a esto que les voy a explicar aquí, hermanos. Des en cuenta cómo todo esto conecta con el tema que estamos hablando, cómo debemos comprender que todo está escrito. ¿Sí? Hay que plantearse una pregunta. ¿Es correcto hacer una marcha para Jesús? La respuesta a esa pregunta no es un simple sí o un simple no. La pregunta correcta es, ¿encontramos en el Nuevo Testamento que Cristo o los apóstoles
ordenaron o practicaron marchas públicas como un método para extender el reino? La respuesta a eso es un rotundo no, ¿sí? La respuesta a eso, repito, es un rotundo no. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? El método lo estableció Cristo. ¿Cuál es el método para que la iglesia alcance? Escuche, ¿cuál es el método para que la iglesia alcance establecer el reino de Dios no en este mundo, sino en hombres y mujeres y en familias? ¿Cuál es el método que Cristo estableció? Por lo menos en Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Jesús no dijo, hagan manifestaciones públicas, o tomen las ciudades con marchas, o recorran las calles para traer avivamiento al país donde ustedes estén recorriendo las calles. Sí, el mandamiento siempre fue predicar, hacer discípulos, bautizar y enseñar la palabra. Siempre ese fue el mandamiento. El libro de los Hechos, hermano, registra más de 30 años de expansión de la iglesia. Para que se hagan ustedes una idea, desde el capítulo 1 del libro de los Hechos hasta el capítulo 28, hay un tiempo entre el capítulo 1 y el capítulo 28, hay aproximadamente un tiempo de 30 años de cómo la iglesia del primer siglo, de cómo la iglesia primitiva logró expandirse al mundo. Y nunca encontramos una marcha para Jesús. Nunca encontrás a Pablo decirle a la iglesia primitiva, hagamos una marcha para Jesús, o hagamos una caminata profética, o vámonos a caminar las calles y mientras vamos caminando, saquen todos banderas y escriban en las banderas o lleven carteles y cada uno escriba en el cartel una palabra profética declarando una palabra sobre Israel. No, nunca lo van a encontrar. Nunca encontrarán a Pablo hablarle a la iglesia del primer siglo acerca de la importancia de hacer una especie de conquista espiritual en las ciudades mediante caminatas, manifestaciones públicas o desfiles. Jamás lo van a encontrar. Póngame cuidado aquí que esto es importante porque alguien dirá, pero ¿eso qué importancia tiene? Espere que ya voy para allá, hermano. Espere que ya voy para allá. ¿Qué es lo que vemos bíblicamente? Que la iglesia primitiva anunciaba el evangelio. Sí, lo anunciaba persona a persona. El reino de Dios no avanza mediante ninguna demostración, perdón, el reino de Dios no avanza mediante ninguna demostración pública o mediante ninguna manifestación pública. ¿Por qué? Porque Jesús declaró, mi reino no es de este mundo, Juan 18:36. ¿Qué indica eso? Que la expansión del reino de Dios, repito, en el corazón del hombre, ocurre mediante tres cosas básicamente. El nuevo nacimiento, Juan capítulo 3. Dos, la predicación del Evangelio, Romanos capítulo 10, versículo 17. Y número tres, la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. No mediante eventos masivos que le venden a los cristianos como la forma para traer a Colombia un avivamiento. De hecho, tengo que decirles que en este país se ha avalado hace décadas de un tal avivamiento y que viene un avivamiento para Colombia y que viene un avivamiento para Colombia, pero yo no veo ningún avivamiento en Colombia. Y segundo, ojo, y segundo, la Biblia tampoco nos habla de que en los postreros tiempos habrá o existirá un avivamiento. Yo no entiendo por qué muchos cristianos evangélicos, ojo aquí, yo no entiendo por qué muchos cristianos evangélicos creen que va a venir un avivamiento al final del tiempo. Pablo nunca habla de un avivamiento al final de los tiempos. Pablo habla de apostasía al final de los tiempos. Pablo dice que al final de los tiempos muchos no querrán sufrir, escuchar, padecer la sana doctrina.
Pablo dice que al final de los tiempos muchos iban a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Yo no encuentro por ninguna parte en la escritura al apóstol Pablo hablar que en el postrer tiempo, que al final de los tiempos habrá un avivamiento espiritual en el mundo entero. Eso no es correcto desde la escritura. Es exactamente todo lo contrario. Ahora bien, entonces, ¿es pecado la marcha para Jesús? La respuesta es no. Yo no estoy diciendo que sea un pecado. No necesariamente salir a marchar, una marcha para Jesús, es pecado. Ojo, pero el problema es que esa marcha desvía al cristiano del propósito eterno que Dios tiene para él. Desvirtúa, repito, el propósito que Dios tiene con su iglesia hoy. ¿Por qué? Porque siempre en esas manifestaciones masivas se hacen proclamaciones absurdas como Colombia para Cristo. Y eso puede tener un tinte, puede tener una apariencia, puede tener una máscara de espiritualidad, una máscara de bondad, pero eso es una declaración absurda. Colombia nunca será completamente para Cristo, no por lo menos hasta que Cristo venga a establecer su reino. Y aún en ese contexto, póngame en cuidado aquí, por favor. Y aún en ese contexto, ni Colombia y muchos países del mundo entero tampoco serán para Cristo. ¿Me están entendiendo? Aún en el contexto del reino milenial. Porque terminado el reino milenial, dice la escritura, Satanás será soltado. Y cuando Satanás vuelva a ser soltado, saldrá a las naciones a engañar las naciones y muchas naciones se levantarán nuevamente contra Jesús. Entonces, eso es una afirmación de lo más absurdo que hoy usted encuentra dentro del cristianismo, ¿sí? Que Colombia, país milagro, todas esas declaraciones desvían a muchos, repito, del propósito de Dios para la iglesia, o sea, de cómo tiene que ser el comportamiento de la iglesia al final de los tiempos. Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, cuando Jesús le habló a los discípulos sobre las señales de su regreso, ¿sí? ¿De qué habló? Habló de situaciones que para un ser humano son difíciles, pero jamás los mandó a orar por dichas cosas. Es que mire que cuando uno escudriña la escritura, hermano, por eso es la importancia del estudio bíblico, porque cuando uno escudriña la escritura, hermano, uno va comprendiendo cómo yo no me tengo que comportar. Uno aprende cómo yo me tengo que comportar. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Póngame cuidado a esto. Vaya a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a leer del versículo 6 al 8. Pongan cuidado aquí. El contexto de Mateo capítulo 24, como yo ya se los he explicado, ojo aquí, como yo ya les he explicado, hermanos, el contexto de Mateo capítulo 24 es el contexto de la semana 70. O sea, lo que está escrito en la mayoría de Mateo 24 se da en el contexto de la semana 70. Jesús allí les está diciendo a los discípulos judíos, les está hablando sobre unas señales que van a ver antes de que Cristo regrese a la tierra por segunda vez. Y ahí es cuando el texto dice en el versículo 6 y 8, leámoslo, Mateo 24, 6, 8, dice así, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Jesús le está hablando a los discípulos judíos de unas señales que van a ver en la tierra durante el tiempo de ese contexto. En la tierra, repito que es la semana 70 señales antes de la segunda venida de él a la tierra. Entonces les dice, lo que Jesús les está diciendo es esto. En la tierra, antes de yo regresar, habrán, ustedes van a oír de guerras y van a oír de rumores de guerras. Pero ojo, miren lo que Jesús les dice a ellos allí. Ojo, mirad que no os turbéis. ¿Qué es lo que Jesús le dice allí? Mirad que no os turbéis, que esto que ustedes van a escuchar
no los turbe, no los vaya a poner a ustedes nerviosos. Eso es lo que el maestro le está diciendo a sus discípulos judíos. Ahora mire lo que les dice, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué Jesús le dijo a ellos, por qué es necesario que todo esto acontezca? Porque todo eso que va a acontecer en la semana 70 y todo lo que está sujeto a la escatología bíblica o a la profecía bíblica tiene que suceder. ¿Por qué tiene que suceder? Acuérdense que el tema que estamos tratando en esta serie, que hoy lo termino, es cómo debemos comprender que todo está escrito. ¿Ya me están entendiendo? Ojo, ¿me están entendiendo? ¿Por qué Jesús les dice? Porque es necesario que todo esto acontezca, porque todo esto está ya escrito. Fue escrito, fue decretado por el Padre antes de la fundación del mundo. ¿Sí están entendiendo lo que les quiero decir allí? Todo lo que hoy está sucediendo en el mundo y que apunta al final de los tiempos, todo ya está escrito. Nadie puede cambiar eso con oración. Es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será, muchachos, ojo, y todo esto será principio de dolores. O sea que lo que viene es peor, que es lo que yo les he hablado en muchas ocasiones, hermano. Lo que el mundo hoy está viviendo, esto no va a mejorar. Escrito está que el mundo va a ir de mal en peor cada día. ¿Me están entendiendo? Noten que Jesús allí no les dijo, muchachos, preparen estómago, muchachos, porque ustedes tienen que meterse en un ayuno bravo. Por favor, muchachos. Se van a tener que meter en un ayuno de 3 meses de seguido, pero un ayuno seco. Ojo, en un ayuno seco, sin agua ni nada, completamente seco. Jesús no les está diciendo eso a ellos. Jesús no les está diciendo, tienen que entrar en un clamor para ver si ustedes en ese ayuno y en ese clamor logran que el Padre desista de lo que de lo que él ya estipuló, de lo que el Padre ya decretó. ¿Me están entendiendo? Eso no es lo que Jesús les dice. Y resulta que es exactamente, escuchen esto, ¿por qué les cito este texto donde Jesús le habla a los judíos? Porque es exactamente lo que el cristianismo de hoy, que no comprende que todo ya está escrito, hace. ¿Qué están haciendo? Están turbados. Y están turbados viendo cómo el mundo se prepara para la manifestación del anticristo. ¿Y qué están haciendo porque están turbados? Resulta que están clamando a Dios que el anticristo no aparezca. ¿Sí? Resulta que la iglesia primitiva no oraba, Señor, Roma para Cristo. Señor, declaramos Roma para Cristo. Señor, declaramos que el César es de Cristo. Señor, declaramos que el César se va a convertir a Cristo. El César será cristiano. Lo profetizamos, lo declaramos, lo creemos y lo decretamos. Esa, esa actitud absurda la iglesia primitiva nunca la tuvo. Porque la iglesia primitiva sabía y conocía el tiempo, sabía cómo tenía que ser el comportamiento de la iglesia en el mundo. La iglesia nunca, la iglesia primitiva, el cristianismo bíblico, nunca oraba que Roma para Cristo, nunca decía Israel para Cristo, aleluya, santo Israel para Cristo, o Judea para Cristo, o Samaria, declaramos a Samaria para Cristo. ¿O por qué no hacemos de una vez un paquete completo? Roma, Jerusalén, Judea y Samaria para Cristo. Hagamos el paquete completo, pidámosle al Señor de una vez el paquete completo. No, jamás oraron, ojo, jamás oraron para que la persecución que la iglesia primitiva vivió, no la viviera.
Toda esa iglesia del primer siglo murió esperando la venida de su Señor. Qué impresionante ver la iglesia moderna con sus actos absurdos, ridículos, diciendo de alguna manera, Señor, no vengas todavía. Porque cuando el cristiano sale a las calles a decretar la paz para Colombia, a decretar que se suba un gobierno cristiano, un gobierno que establezca principios de Dios, eso es lo que realmente están haciendo. ¿En qué está errado gran parte del cristianismo moderno? Póngame cuidado a esto. ¿En qué está errado gran parte del cristianismo moderno? En que quieren salvar el mundo cuando Cristo ya anunció su deterioro. Mediten en esto, hermanos, que serio. El cristianismo hoy, gran parte del cristianismo hoy, quiere salvar el mundo con oración y con ayuno cuando Cristo ya anunció su deterioro. ¿Están entendiendo? Jesús en Mateo 24, en el verso 12, le dice a los discípulos judíos, les habla de que la maldad se iba a multiplicar en el mundo. La maldad en el mundo no va a menguar por más oraciones que este tipo de cristianos que no saben dónde están parados puedan hacer delante de Dios. La maldad no va a ir en el mundo en retroceso, hermano. La maldad va a avanzar. Y si yo entiendo eso, si yo realmente comprendo eso, no voy a tener ningún problema con saber cómo me tengo que comportar yo hoy, como iglesia y como cuerpo de Cristo, que soy en el tiempo en el que me tocó vivir. Es que Jesús nunca prometió una cristianización global del mundo antes de su regreso. Jesús nunca habló de eso y Pablo tampoco habló de eso. Repito, habló de apostasía, habló de engaño y habló de persecución. ¿En qué erra la mayoría del cristianismo hoy? En confundir el reino de Dios, ojo aquí, en confundir el reino de Dios con transformación social. La misión principal de la iglesia, y lo he dicho muchas veces, nunca fue establecer un orden político o social perfecto en Israel ni a donde la iglesia llegó. Siempre fue predicar la palabra. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? Me lo han preguntado muchas veces. Pastor, ¿cuál es el problema de eso? Que cuando la iglesia sustituye la proclamación del evangelio a personas, a individuos, ¿sí? Cuando la iglesia sustituye esa idea por la idea de transformar una nación entera, corre el riesgo de desviar el enfoque que la iglesia tiene que tener. Otro problema que la iglesia tiene con otro de los grandes problemas que el cristianismo tiene. Pensar que la oración puede cancelar lo que Dios ya decretó que fuera. La oración jamás cambia los decretos eternos. Presten atención aquí, jamás los cambia. La oración, de hecho, hermanos, es uno de los medios por los cuales Dios cumple su voluntad. Volvamos al texto. Jesús enseña allí, en ese texto, hágase tu voluntad, no hágase la nuestra. ¿Sí? Otro error de gran parte del cristianismo de hoy, resistirse al regreso de Cristo. Créame que cuando usted ve ese comportamiento de ese cristianismo hoy que está desesperado por clamar por la paz de Colombia y que este país se vuelva lo más de hermoso y que el mundo se vuelva prácticamente un huerto del Edén, realmente lo que se están es resistiendo al regreso de Cristo. Casi que muchos oran para que el anticristo no aparezca en la escena mundial, para que la tribulación no llegue, para que el fin de los tiempos se retrase, porque ellos todavía tienen planes aquí en la tierra. Pero cuando lees de pronto textos como Apocalipsis 28:20, que ayer lo leíamos en la escuela, Apocalipsis 28:20 hay una
hay una expresión de Juan que dice, ven, Señor Jesús. Y esa expresión es la expresión que tiene que tener la iglesia de este tiempo. Ven, Señor Jesús. La verdadera iglesia de Cristo vive esperando a su Señor, no intentando impedir su plan. Otro error de gran parte del cristianismo hoy, para entrar en el tema con el cual voy a cerrar esta enseñanza. Pretender tomar ciudades en lugar de hacer discípulos. El Nuevo Testamento, vuelvo y repito, jamás presenta la misión de la iglesia en el sentido de conquistar territorios geográficos para Cristo. Ojo, ni mediante política ni mediante actos simbólicos. La conquista que se describe en la Escritura con respecto a la labor de la iglesia de Cristo, con respecto a la labor del cuerpo de Cristo, es espiritual. ¿Y cuando ocurre? Ocurre cuando el Evangelio es presentado y cuando el Evangelio logra, ojo, cuando el Evangelio logra transformar vidas al carácter de Cristo. Por eso es que Pablo dice en la segunda carta a los Corintios 10:4 al 5, las armas de nuestra milicia no son carnales. Porque el objetivo no es derribar gobiernos ni políticos, ni, ni movimientos políticos. El objetivo de la iglesia es derribar argumentos, pensamientos en el hombre y llevar cautivo todo pensamiento que hay en el hombre, llevar cautivo toda filosofía que se ha creado aquí en el hombre por una falsa enseñanza, por el reino de las tinieblas y llevar cautivo todo pensamiento del hombre a la obediencia a Cristo. Nunca el propósito de la iglesia es ejercer dominio territorial en un país o en una nación. Pero eso es lo que el cristianismo de hoy intenta hacer. Ahora bien, aquí ya entro en la fase final de este tema. Tal vez ustedes, como yo, antes, que no tenía entendimiento de muchas cosas, hermano, cuando yo escuchaba hablar o cuando yo escuchaba cualquier enseñanza acerca de la voluntad de Dios, automáticamente en mi mente se me venía una imagen o una concepción de que la voluntad de Dios era una sola, ¿sí? Yo no entendía, ojo, yo no entendía eso. Y es posible que muchos de ustedes no entiendan eso y yo les quiero, hermanos, eh, compartir esto para que ustedes puedan adquirir hoy un poquitico más de conocimiento con respecto a lo que es la voluntad de Dios. Tomen apunte de esto. Resulta que cuando uno habla de la voluntad de Dios, hay que entender que, bueno, se habla, tal vez usted ha escuchado hablar de la voluntad perfecta y de la voluntad permisiva de Dios, ¿cierto? Tal vez ustedes han escuchado hablar de esos dos conceptos de voluntad, voluntad perfecta y voluntad permisiva. Ok, no les voy a hablar de esos dos conceptos. Les voy a hablar de la voluntad soberana de Dios y de la voluntad revelada. ¿Por qué es importante entender esto? Ojo, cuando no se distingue, hermanos, entre estas dos voluntades, es cuando en la mente del hombre, repito, que no logra distinguir, hacer diferencia entre estas dos voluntades, suelen aparecer en la mente del hombre pensamientos, ¿sí? Y esos pensamientos terminan generando dudas y las dudas terminan generando preguntas. Ojo, preguntas que pueden ser completamente contradictorias, ojo, con la verdad revelada en la escritura. Por ejemplo, póngame cuidado a este ejemplo que les voy a dar que es muy importante, presten mucha atención. Por ejemplo, ¿qué pregunta contradictoria puede surgir cuando yo no entiendo la diferencia de esto? Un ejemplo, yo puedo leer en la Biblia un texto que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿cierto? Pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero resulta que no todos son salvos. ¿Qué pasa allí? Eso puede ser una pregunta contradictoria, ¿sí?
Otra pregunta contradictoria. ¿Puede alguien frustrar la voluntad de Dios? ¿Puede alguien frustrar la voluntad de Dios? Esa es otra pregunta que surge cuando yo no entiendo la diferencia de estas dos voluntades. La otra pregunta que puede sin ningún problema surgir es la siguiente. ¿Por qué Dios, ojo, por qué Dios ordena cosas que sabe que el hombre no va a cumplir? ¿Sí? Que es la pregunta que muchos se han hecho. Ojo, que es la pregunta que muchos se han hecho. Por ejemplo, ¿por qué Dios estableció en el huerto del Edén a Adán y a Eva? ¿Por qué los creó sabiendo que Adán y Eva le iban a pecar? ¿Por qué Dios hizo eso? Si Él es omnisciente, todo lo sabe. ¿Por qué Dios creó a Eva y los puso en el huerto del Edén sabiendo que iban a pecar? ¿Por qué Dios creó al mundo sabiendo que el mundo se iba a levantar en contra de Él y se iba a rebeldizar? Esas preguntas suelen producirse en la mente del hombre. ¿Me entienden? ¿Sí me están entendiendo? Y la otra pregunta puede ser esta. ¿Cómo puede Dios decretar la muerte de Cristo? Ojo aquí. ¿Cómo pudo Dios o cómo puede Dios decretar la muerte de Cristo y al mismo tiempo condenar a quienes lo crucificaron? Ay, ay, ay. ¿Sí entendieron eso? ¿Sí están entendiendo eso? ¿Cómo Dios puede decretar la muerte de Cristo? Porque la muerte de Cristo fue una voluntad soberana del Padre, ¿cierto? O sea, ¿quién la decretó? El Padre. Pero ¿cómo eso encaja? Si el Padre decretó la muerte, ¿por qué entonces al mismo tiempo va a condenar a quienes lo crucificaron si la muerte ya estaba decretada? Esas son las preguntas que surgen, hermano. ¿Me están entendiendo? Esas son las preguntas que surgen en la mente del hombre cuando no hay una claridad, cuando yo no hago una diferencia entre estas dos voluntades. Sí. Responder estas preguntas, hermano, exige estudiar cuidadosamente ambas dimensiones de lo que es la voluntad divina de Dios. Ahora bien, cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, repito, no siempre está hablando de la misma clase de voluntad. Hay una voluntad que siempre se cumple, sí o sí se cumple. Estoy hablando de la voluntad soberana. Y hay otra voluntad que el hombre puede desobedecer y de hecho desobedece. Entonces, si confundimos eso, vamos a cometer el error de terminar concluyendo falsamente que entonces Dios ha fracasado en algunos lapsos del tiempo o de la historia humana, ¿sí? O peor aún, que la voluntad humana es más fuerte que la voluntad de Dios, ¿sí? Y eso no es lo que enseña la Biblia. Ok. ¿Qué es la voluntad soberana? La voluntad soberana es un concepto teológico que también se conoce como la voluntad eterna de Dios o la voluntad secreta de Dios o la voluntad de propósito de Dios, ¿sí? Es aquello que Dios decidió desde la eternidad y que sí o sí ocurre y se cumple. Y nadie ni nada, repito, la puede impedir. Nadie ni nada. Para que todos nos metamos eso aquí, a ver si aprendemos. Nadie ni nada puede impedir ese tipo de voluntad. Vamos al ejemplo. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 11. En la carta a los Efesios, Pablo escribe en ese texto, dice así, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pongan cuidado aquí. Conforme al propósito. La palabra griega que aparece ahí es la palabra prótesis, que significa un plan previamente establecido. ¿Se entiende lo que eso significa, hermano? Eso significa que lo que Dios hace en su voluntad soberana no es una improvisación. Dios no improvisa en la voluntad soberana. ¿Me están entendiendo?
Todo lo que está escrito, los tiempos están escritos y Dios no improvisa en lo que estableció, en lo que decretó. Eso indica que Dios no reacciona tampoco, ¿cómo lo digo? Eso indica que Dios tampoco reacciona al comportamiento humano. ¿Me están entendiendo? Me explico. No es que Dios diga, voy a hacer esto, y luego ve el comportamiento nuestro y diga, pero es que no, no, es que esta gente no se comportó como yo quería, no, entonces me va a tocar cambiar el plan, vamos para el plan B. No, esa actitud no es de Dios, no es de un Dios soberano, todopoderoso, omnisciente, omnipotente y omnipresente. No, Dios no improvisa, hermano, tampoco reacciona conforme a nuestro comportamiento, ¿sí? La voluntad soberana de Dios no se adapta ni a tu comportamiento, ni al mío, ni a tu voluntad, ni a la mía. ¿Me están entendiendo, sí o no? ¿Sí? ¿Me están entendiendo, sí o no? Ok, voy a ponerle algunos ejemplos de lo que es la voluntad soberana de Dios. Por ejemplo, por ejemplo, el tiempo que nos tocó a nosotros vivir como iglesia. Por ejemplo, Dios estableció desde antes de la fundación del mundo el tiempo de los gentiles. ¿Cuál era el tiempo de los gentiles? Un tiempo que es el tiempo que estamos viviendo nosotros hoy. Dios estableció un tiempo donde la salvación iba a ser llevada a un pueblo gentil que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, ni con el pueblo de Dios. Dios estableció un tiempo. Ese tiempo comenzó hace 2000 años y ese tiempo está a punto de terminar, ¿sí? Nadie puede orar que dicho tiempo se alargue. Ese tiempo ya está establecido. Repito, nadie puede orar para que el tiempo se alargue. ¿Sí? No se puede levantar una hermanita por ahí pentecostal que le diga, ay Señor, yo decreto en el nombre de Jesús, primero me cubro con la sangre de Cristo, luego decreto en el nombre de Jesús que el tiempo de la gracia se expande otros 2000 años. Lo decreto, Señor, porque tu palabra dice que en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces yo decreto que el tiempo de la gracia o el tiempo de los gentiles se alarga otros 2000 años. Y unjo mi lengua con la sangre de Cristo para que lo que yo decrete se haga en el nombre de Jesús y lo declaro y está hecho. No, eso no funciona así. Nadie puede alargar ese tiempo. Ese tiempo ya está establecido por el Señor. Y de hecho, repito, hermano, ojo que lo hemos hablado varias veces, ese tiempo está a punto de terminar. Pastor, ¿en dónde dice eso en la Biblia? Tome apunte. Romanos capítulo 11, verso 25. Clarito Pablo lo habla. Romanos capítulo 11 versículo 25. Ahí tiene un ejemplo de lo que es voluntad soberana, que no se la cambia a Dios nadie ni nada, ¿sí? Otro ejemplo, los juicios que vienen para este mundo. Los juicios de Dios que vienen para este mundo. La iglesia se puede parar de cabeza, ¿sí? Me pueden poner filas de señoras pentecostales de falda larga, cabello largo, canosas todas las hermanas, y me las pueden poner en filas de 100 y me las pueden poner a hacer ayuno a todas las filas de 100 y me las pueden poner a llorar. Se pueden golpear el pecho, la espalda, la cabeza, lo que quieran, pero los juicios de Dios que vienen sobre este mundo, vienen. Eso no lo va a cambiar nadie. ¿Sí? Nadie puede orar para que Dios cancele los juicios que vienen sobre este mundo. Como tampoco nadie puede orar para que el lago de fuego y azufre como un lugar de tormento eterno desaparezca. Nadie puede hacer que Dios cambie eso. Tengan en cuenta eso, por favor. Ahora bien, pastor, ¿qué es entonces la voluntad revelada? La voluntad revelada, amados hermanos, es aquello que Dios manda, ¿sí? Que es cuando Dios establece, le revela al hombre
cuál es la voluntad de cómo Dios quiere que el hombre se comporte, ¿sí? Por ejemplo, todos los mandamientos que aparecen en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, hacen parte de la voluntad revelada de Dios. Esa es la voluntad que Dios reveló de cómo debería vivir el hombre. Ahora, ¿esa voluntad es comparable con la voluntad soberana? No, porque esa voluntad el hombre la ha resistido y la resiste todavía. ¿Sí me están entendiendo? Voy a ponerles otro ejemplo bíblico. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, 37, Jesús haciendo referencia a Jerusalén dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Mire lo que el Señor dice allí. ¿Cuántas veces quise voluntad revelada? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a tus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Sí, sí se dan dando cuenta, ¿no? Se dan dando cuenta cómo existe una voluntad que el hombre puede resistir. Ahí tienen un buen ejemplo. Ahora bien, cuando yo comprendo todo esto, comprendo que ya todo está escrito. Y cuando yo comprendo eso, voy a saber cómo debo de comportarme en este tiempo final. Ya voy terminando. ¿Cómo debe de ser el comportamiento de la iglesia al comprender que ya todo está escrito? Que no vamos a cambiar nada, repito, de lo que ya está escrito. ¿Cómo debemos de comportarnos? Termino con dos puntos. Número uno, nosotros como iglesia, nosotros como esa generación de la iglesia que nos tocó vivir el final de los tiempos, debemos mantenernos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y cuando hablo de llenura del Espíritu Santo, no hablo de estar dando vueltas por ahí en la congregación, ni de estar balbuceando esas lenguas que nadie entiende. No estoy hablando de sacudir la cabeza ni de sacudir el cuerpo. No, cuando la Biblia habla de ser llenos del Espíritu Santo, Pablo habla de ser dirigidos, de ser controlados por el Espíritu de Dios. Un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo es un hombre o una mujer que está siendo controlado o controlada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Que es de lo que Pablo habla en la carta a los Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que entender eso? Porque si hubo un tiempo en que la iglesia debió ser controlada por el Espíritu, es este tiempo. Porque es el final de los tiempos. ¿Y por qué tenemos que ser realmente gobernados, guiados por el Espíritu de Dios? Porque estamos viviendo tiempos de presión. Porque la presión de estos tiempos, amados hermanos, es y será enorme en todos los ámbitos de la vida secular que golpean, que chocan con nuestra vida espiritual. Porque usted podrá ser muy espiritual, hermano. Yo podré ser muy espiritual. Pero cuando usted por más espiritual es, usted comienza a padecer hambre física, comienza a padecer necesidades. Cuando usted por muy espiritual que sea, comienza a ver que usted ya no tiene con qué pagar el alquiler de su casa, pagar los recibos, sostener las necesidades en el hogar, comprar el alimento y todo lo que tu familia necesita. Eso, si vos no estás bien parado y firme en la roca y siendo gobernado por el Espíritu Santo, eso puede quebrantar tu fe. ¿Me estás entendiendo? Solo una iglesia llena del Espíritu Santo podrá permanecer firme al tiempo que nosotros estamos viviendo y lo que viene. Ojo, y lo que viene al mundo. Segundo, y con esto termino. La iglesia no solamente hoy debe de permanecer siendo gobernada, controlada por el Espíritu Santo. No, la iglesia debe permanecer en la sana doctrina. ¿Sí? En la sana doctrina. Claro, la iglesia tiene que entender qué es la sana doctrina, porque lamentablemente nos topamos con muchos cristianos evangélicos
que creen que hablar de sana doctrina es sacar una lista de pecados que no son pecados por la escritura y comenzar a decirle a la iglesia, ¿no? Por eso es que muchos hermanos creen y dicen, en tu congregación hay sana doctrina, sí. ¿Y qué enseñan allí? Enseñan que las mujeres no se pueden cortar el pelo. No, el pastor no enseña eso. Ah, no, entonces ahí no hay sana doctrina. ¿Cómo así vení? ¿Qué es la sana doctrina? Es que sana doctrina es cuando el pastor enseña que las mujeres de la iglesia no se pueden cortar el pelo. Porque si una mujer se corta el pelo ya pierde la santidad. Ah, granito de oro, ¿cómo así, hermana? No sabía eso. Claro, hermana, obvio, ese es el problema de que no hay sana doctrina en tu iglesia. Ahí enseñan que las hermanas tienen que andar con falda larga. No, mira, el pastor no habla de eso. No, entonces, claro, en su iglesia no hay sana doctrina, hermano, porque la sana doctrina es cuando se le enseña a las mujeres que anden con esas faldas largas y que ojalá mantenga con esas faldas largas, porque si ellos mantienen con las faldas largas, pues la hermana hasta se ahorra al barrer a la casa, porque ella por donde va pasando va barriendo el polvo de las calles con la falda larga. En tu iglesia no enseñan eso. No, mira, en la iglesia no. Pastor, ah, no, mijo, entonces hay sana doctrina. ¿Sí me están entendiendo? ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo, hermano? No, la sana doctrina, un lugar donde hay sana doctrina es simplemente un lugar donde se expone lo que está escrito, donde no se le quita la escritura, pero donde tampoco se le pone. ¿Sí? Un lugar de sana doctrina es un lugar que no es, como lo explicaba yo ahorita en un video que compartí, no es ni se me escapa esa palabra, hombre. No es ni legalista, pero tampoco se ve un cristianismo, un libertinaje, porque los dos extremos no honran a Dios. Porque el legalista se inventa pecados donde Dios no estableció pecado y el libertinaje quita el pecado donde Dios sí lo estableció. De ese tipo de cristianismo estamos llenos. Entonces, la iglesia de Cristo tiene que permanecer en la sana doctrina. Recuerden lo que Pablo le dice a Timoteo, primera carta de Timoteo 4:1. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, dice Pablo. Y en segunda de Timoteo 4:3-4 le dice Pablo a Timoteo que vendrá tiempo cuando aún gente dentro de la iglesia no van a querer soportar la sana doctrina, la sana enseñanza. Pablo nunca habló de un avivamiento al final de los tiempos. Por eso la iglesia debe escudriñar la escritura, enseñar correctamente y rechazar toda falsa doctrina. Y traigo a colación algo de lo que enseñé el domingo en la congregación. ¿Cómo, cómo hace falta hoy ese cristianismo bereano? ¿Cómo hacen falta hoy, hermanos, con espíritu bereano? Hermanos, con el deseo genuino de conocer al Dios de la palabra. Hechos capítulo 17 verso 11 nos enseñan que esos hermanos, que esos judíos de Berea, escudriñaban todos los días las escrituras porque no aceptaban cualquier enseñanza. Y yo les decía en la predicación el domingo que la escritura que escudriñaban los de Berea no era el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento en el contexto no había sido escrito. Los de Berea lo que hacían era escuchar a Pablo y a Silas de Cristo. ¿A qué escritura recurrían? Al Pentateuco y a los libros de los profetas que hablaban de Cristo. Y comprobaban si la enseñanza de Pablo y Silas era cierta. O sea, ¿usted me está entendiendo? Esos hermanos de Berea no le comían cuento ni siquiera a Pablo. Ni siquiera a Pablo, que era apóstol del Señor y que era un hombre que fue usado por el Señor en milagros y prodigios. Pero los de Berea no comían de milagros ni prodigios. Los de Berea fueron a lo escritural, que es lo más sano, que es lo más adecuado y que es lo más efectivo y lo más eficaz.
para nosotros hoy guardar en nuestra congregación realmente sana doctrina. Por eso yo decía el domingo en la congregación, aprendan a ver la Biblia como un colador. Cuando ustedes colan un jugo, que ustedes hacen un batido, toman un colador y toman la licuadora y vacían la licuadora sobre el colador y en el colador queda lo que usted no se va a tomar. ¿Cómo hace falta que el cristiano de hoy aprenda a entender, a comprender, a discernir la escritura como un colador? Para que toda enseñanza, todo movimiento, toda nueva revelación la filtren por la escritura. Venga, yo veo, este hombre dijo esto, pero esto me sonó raro. Anda a buscar en la escritura si lo que el tipo enseñó es correcto. Ve, yo vi por allá una hermana con un espíritu saltarín. Eso daba vueltas como loca. Y a mí me dijeron que eso era que es que la unción del Espíritu Santo en ella. Perfecto. Anda, coge la Biblia y busca en la Biblia si eso pasó cuando el Espíritu Santo llegó. Por lo menos, por ejemplo, el día de Pentecostés. Anda, mira si los 120 del día de Pentecostés comenzaron a dar vueltas ahí como locos y a tirarse en el piso y a revolcarse y a contonearse. Anda, mira en la Biblia. Eso era lo que los cristianos de Berea, lo que los judíos de Berea que escuchaban el mensaje de Pablo y de Silas hacían. ¿Es eso lo que hace el cristianismo de hoy? No, no, el cristianismo de hoy ni siquiera lee la Biblia. El cristianismo de hoy coge la Biblia y la abre, y se lo digo porque yo hice parte de ese cristianismo. Yo simplemente recuerdo, cogía la Biblia solo para ir al culto. Llegaba el culto y la guardaba. ¿Cuándo la volví a coger? Cuando tocaba ir otra vez al culto. Nunca leía la Biblia. Entonces, por eso, claro, por eso el lobo rapaz que yo siempre tuve enfrente, siempre me engañó con lo que me enseñó. Porque yo no tenía la capacidad, por falta de conocimiento bíblico, de confrontar con la escritura lo que el tipo me estaba enseñando. Y por eso le comí mucho cuento. Y por eso le comí mucho cuento. Por eso es que yo hoy hablo del error del cual yo hice parte años atrás. Amados hermanos, espero que esta serie, no he terminado la serie, Una fe responsable. Esa serie, Una fe responsable, la continúo, si Dios me presta la vida, el próximo miércoles. El tema que terminé hoy es cómo comprender que todo está escrito. Y espero que este tema les haya servido a cada uno de ustedes, amados hermanos, para poder ubicarse en el tiempo que nos tocó a nosotros vivir. Amén. Preparémonos. Estemos prestos porque el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas, amados hermanos. Dejemos de estar fluctuando. Dejemos de estar luchando entre dos pensamientos. Dejemos de estar creyendo que nosotros tenemos todavía 50 años más de vida. Dejemos de estar dándole prioridad a nuestros sueños, a nuestros propósitos, porque en ese proceso hemos descuidado lo que realmente nos compete a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo que somos en esta tierra y que la responsabilidad que tenemos es de anunciar las buenas nuevas a los que no conocen de Dios y a los que creen conocerlo, porque ese es el desafío que hoy tenemos. No solamente llevar el evangelio al que no conoce a Dios, sino intentar sacar del error a los que creen conocerlo, que es lo que yo llamo reevangelizar evangélicos. Amén. Ok, vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta hora. Gracias te doy por mi vida y por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy están en este lugar. Gracias por cada uno de los que están conectados allí en la plataforma de TikTok y gracias por todos los que están aquí, Señor. Pongo sus vidas delante de ti, pongo el propósito que tú tienes delante de ti, Señor. Ilumínales, guíales, que seas tu Espíritu Santo guiándoles a ellos siempre a toda verdad, que ellos desarrollen la capacidad espiritual de escudriñar, de percibir, de juzgar cada enseñanza que ellos escuchan, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Danos las fuerzas, la fortaleza espiritual que necesitamos para mantenernos firmes en tu palabra y en tu verdad, Señor. Permite que sigamos caminando en verdad y que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor.
Delante de ti pongo nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestros conflictos, Señor, confiado en que tu gracia y en tu misericordia operará a favor nuestro, Señor. Gracias te doy, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Ok, amado hermano, si usted siente en su corazón que este mensaje ha sido de bendición y que es un mensaje digno para que otra persona, amigo, familiar suyo, vecino, que usted sabe y lo conoce, que conoce y proclama al Señor, debe escuchar este mensaje, comparte este video con otra persona. Si no se ha suscrito a este canal, Verdad y Libertad, perdón, JL López Apología, le invitamos a que lo haga. Un abrazo para todos.